Nosotros tenemos recursos naturales que representan millones de dólares, pero también representan una situación de desequilibrio hoy día en lo que hace a la explotación de estos recursos naturales. Si bien hay leyes que tienen que ver con la protección de nuestros recursos naturales y la explotación de los mismos en el ámbito de un desarrollo sustentable, uno investigando un poco, rascando un poco, puede descubrir ejemplos en donde aquellas empresas privadas, públicas incluso, pero aquellas empresas privadas principalmente, nacionales o transnacionales, de capital mixto o de capital genuinamente externo, que realizan las explotaciones de nuestros recursos naturales sin tener la correspondiente o el correspondiente reconocimiento en lo que hace al pago de tasas, en lo que hace a un retorno a la ciudadanía de la localidad, de la ciudad o de la gobernación o del departamento donde realizan su explotación de ese recurso natural, sin devolver en algo, con el pago de mejoras, con algún tipo de responsabilidad social. Hoy día, penosamente, nuestras leyes de explotación ambiental tienen un eminente cariz, un eminente parámetro económico, financiero, busca del lucro, no de la protección, ni mucho menos del retorno social por esa explotación. Por eso es importante que el próximo Congreso, que presta juramento este 30 de junio y que entra en funciones el 1 de julio, son los nuevos senadores y diputados, tomen en cuenta este tema y apuesten a la modificación de las leyes actuales de explotación de nuestros recursos naturales, en donde más allá del lucro se busque, por sobre todas las cosas, la protección a través de una explotación y utilización de los recursos naturales en el marco de un desarrollo sustentable, pero también, fundamentalmente, que se busque retornar en algo a la ciudadanía por esa explotación. Creo que eso realmente será algo absolutamente de justicia. Pero veamos si realmente nuestra clase política tiene interés en este tipo de temas. A la vuelta del corte con el primer tema del día. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura presentó un relevante informe que tiene que ver con nuestro sistema penitenciario y realidades acuciantes que derivan en actos de injusticia o en situaciones de injusticia permanente. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura estuvo realizando una investigación con respecto a las penas anticipadas, las condenas anticipadas, yo le refiero al 80% de las personas internas hoy en nuestro sistema penitenciario no tienen condena, están con sus procesos abiertos. Y también las muertes que se dan de una manera relacionada, de alguna manera con eso, en guarda del Estado, las muertes que se dan en el sistema penitenciario. Hoy nos acompañan los comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por un lado el doctor Dante Leguizamón y por otro lado el señor José Antonio Galeano. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros y para darnos a conocer un poco los alcances de este estudio, que es importante en este momento de transición a un nuevo gobierno, para que ojalá que las autoridades vean el programa y digan, mira un poco estos datos. Comienzo con don Galeano, porque no por la edad, que es el de mayor edad acá, ¿verdad? Pero el de mayor experiencia. Desde el punto de vista de este estudio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, te encargaste vos de hablar de algo acuciante, las penas anticipadas, ¿verdad? Nosotros estamos agradeciendo antes la oportunidad de estar en contacto con la audiencia de Causa Justa. Estamos abocados a un programa piloto de prevención de la pena anticipada en 2
jurisdicciones judiciales de nuestro país. En Alto Paraná, específicamente con la penitenciaría de Ciudad del Este, y en Itapúa con el Cerezo, que es la penitenciaría que está en Campiretá en realidad, pero que es la penitenciaría de Encarnación. Escogimos estas jurisdicciones porque reúnen a nuestro criterio, a criterio de los técnicos del MNP, reúnen las condiciones para tentar un programa que de resultar exitoso pudiera extenderse a otras jurisdicciones del país. Vos decías muy bien, 14.541 personas hay en este momento en reclusión en manos del Estado. De ellas, el 78% está sin condena. Vale decir, 78%, 8 de cada 10 personas privadas de libertad están sin juicio condenatorio o absolutorio. Y están en una suerte de estado límbico donde se viola en muchos casos el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad de las personas bajo esto que se ha dado en llamar con mucha propiedad el abuso de la prisión preventiva. Pero esta prisión preventiva hace que otra vez dentro de ella misma se pueda distinguir lo que típicamente puede ser calificado como pena anticipada. Sí. Es decir, no están condenados, pero sin embargo están privados de libertad. Y muchas veces exceden los plazos que la legislación y la normativa establece para una medida cautelar como la prisión preventiva. Entiendo. La prisión preventiva tiene por objeto asegurar que el proceso de la persona indagada se lleve adelante, impedir la fuga. Bueno, hay gente privada de libertad entre esas 14.500 personas que definitivamente no tienen por qué estar privadas de su libertad y que por ello mismo están siendo merecedoras de un trato cruel, inhumano o degradante, como es la pena anticipada. O sea, se le está culpando antes de juzgársele y definitivamente esta es una situación que al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura le preocupa mucho, por lo mismo que decías, por el hacinamiento enorme que producen. Si de cada 10 personas, 8 no tienen condena, ¿sí? Definitivamente esos 8 prevenidos de cada 10 hacen un total de 10.000 y pico de personas en todo el sistema que reúne a personas privadas de libertad o que acoge a personas privadas de libertad, 10.000 que muchísimas de ellas no tienen por qué estar en prisión. Entonces nosotros queremos trabajar para que esto se vaya subsanando progresiva y gradualmente. Contame enseguida cómo. Doctor Dante Leguizamón, ustedes elaboran también, paralelamente a este estudio con respecto a las penas anticipadas, el efecto de esas penas anticipadas. Muchas de estas personas privadas les toca fallecer dentro del sistema, bajo custodia del Estado. Sí. Desde el mecanismo, durante el año 2016-2017, desarrollamos una investigación para recoger el registro de todas las personas fallecidas bajo la custodia del Estado, en contextos de encierro, ¿sí? Sobre todo en el sistema penitenciario y en los centros educativos de privación de libertad de adolescentes. Sí. El primer problema que tuvimos es que no existía un registro. El Ministerio de Justicia no tiene un registro actualizado y fiable de los nombres y de la cantidad de personas que fallecieron en contexto de encierro, bajo la custodia del Estado paraguayo. Entonces, el primer trabajo nuestro fue abordar y construir ese registro nacional
con cantidad de personas y las causas, e ir indagando sobre las causas de las muertes en cada penitenciaría, y también de alguna manera analizar cuáles fueron las actuaciones posteriores a las muertes de esas personas. Muchas de estas muertes se dan por el consabido hacinamiento existente, que acarrea que los servicios de salud no den abasto, que los servicios de seguridad y prevención para que las personas no mueran en eventuales peleas entre internos. La mayoría de las muertes ocurren en esos contextos que están, por supuesto, súper mediados y cruzados por la gran cantidad de hacinamiento existente en el sistema, ¿verdad? En ese registro detectamos que 166 personas fallecieron entre el 2013 y el 2016, ¿sí? De las cuales la gran mayoría de las personas fallecieron por problemas de salud, o sea, por falta de acceso al derecho a la salud, y por cuestiones relativas a la seguridad dentro de las penitenciarías. Esas son las dos causas fundamentales de muerte. También casi el 50%, el 48% específicamente, tenía menos de 35 años al fallecer, y el 60% de estas 166 son personas que estaban privadas preventivamente de libertad, o sea, personas que no tenían condena. Obviamente el porcentaje es altísimo. El porcentaje es muy alto, ¿sí? Y además en las penitenciarías en donde encontramos mayor cantidad de personas y mayor cantidad de hacinamiento, es donde se producen la mayor cantidad de muertes. Claro, claro. El hacinamiento es, digamos, un caldo de cultivo para que ocurran este tipo de hechos. Totalmente, totalmente. Ahora, englobando ambas realidades que tienen que ver con una misma situación, por más que tengan dinámicas disímiles, diferentes, ¿cuál es el abordaje correcto? ¿Cuál es el abordaje incorrecto que se está haciendo? Porque seguro ustedes dicen, miren, estas son las cifras y ustedes están actuando mal, le dicen al Estado paraguayo. ¿En qué aspecto se está actuando mal y qué aspecto debería ser reformado, pero ya? Definitivamente la prisión preventiva es un instituto jurídico que está pensado como medida cautelar de utilización en casos verdaderamente justificados. Entiendo. El problema serio es que se ha hecho de esta medida cautelar eminentemente excepcional una cuestión usual. Entonces, lo primero que pasa con alguien que es puesto a disposición de la justicia es decretar su prisión preventiva por varias razones. Una de ellas es que la propia legislación ha sido muy poco feliz, y hay que decirlo, al modificar artículos del Código de Procedimientos Penales que definitivamente regulaban el instituto de la prisión preventiva y le daban ese carácter de excepcionalidad que tiene que tener. Esto hace que los jueces, ante una determinada situación y siempre con la mirada del jurado de enjuiciamiento de magistrados sobre ellos, actúen en muchos casos de manera muy ligera a la hora de decretar la prisión preventiva. Perfecto. Entonces tenemos una cantidad de prevenidos y muy pocos condenados, 8-2. Nos acompañan hoy los comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, el doctor Dante Leguizamón y también José Antonio Galeano. A la vuelta del corte vamos a seguir con ellos para... este es el cuadro de situación. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos hacer para que esta situación injusta de por sí sea revertida? A la vuelta del corte. Nos siguen acompañando los comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas, por un lado el doctor Dante Leguizamón y por otro lado el doctor José Antonio Galeano. Es el cuadro de situación, la situación de prevenidos, la situación de muertes en
custodia del Estado, en custodia del Estado de personas indiciadas o relacionadas a procesos judiciales como investigadas. ¿Qué hacer para revertir esta situación? Y por otro lado, en comparación a otros países, a la situación de otros países, ¿cómo estamos? ¿Estamos tan mal? ¿No estamos? ¿Tenemos leyes? ¿No tenemos? Cuadro general y comparativo, ¿cuál sería? En materia de prisión preventiva estamos cuartos en el mundo. Espera, ¿qué cosa? En materia de prisión preventiva somos cuartos en el mundo en cantidad de personas prevenidas. De mayor cantidad. En mayor cantidad. En mayor cantidad. Sí, y somos primeros En Latinoamérica. en Latinoamérica. A la gran siete. Esa es la realidad. Pero y más que Brasil. Sí, sí. Sí. Estamos hablando de hacer el porcentaje del total de la población penitenciaria, haciendo las comparaciones. ¿Cómo es la comparación? ¿Cómo podemos estar primero en Latinoamérica en este tema, Claro. adelante de países con muchísima más población? Claro, porque hablamos de porcentajes, ¿verdad? Naturalmente. Claro, a De ver. 14.500 personas que están en lugares de reclusión en este momento, más de 10.000 no tienen condena. Eso hace que tengamos el 78% de personas sin condena del total. Ese 78% es el más alto de Latinoamérica. Es gravísimo. Pero claro que es muy grave. Es grave. Muy grave. Estamos primero en Latinoamérica y cuarto en el mundo. En el mundo, así es. ¿Qué países están adelante nuestro? No ¿Te recuerdo. acordás? No recuerdo. No recuerdo. Pero sé que somos los cuartos en el mundo. Me quedo pasmado, me quedo en silencio, no sé ni qué decir, porque esto evidencia que el sistema está fallado. Esto evidencia que nos fuimos a la B, como dirían los Pero por eso jóvenes. que es importante visibilizar este tipo de realidades a través de un programa como Causa Justa, ¿verdad? Es muy importante, pero no por aquello de tirotear y denostar permanentemente, sino como es esencial del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura mejorar situaciones Claro. que definitivamente son muy graves. No, es grave, doctor. Pero para eso tenemos que dimensionar el problema, ¿verdad? Si no entendemos, así como vos hoy te asusta, digamos, esos números, a nosotros nos asustan estos números relacionados a muertes en custodia del Estado, pero esto no existía, o sea, el Estado no tenía un registro. O sea, visibilizar el problema es parte del proceso para empezar a tomar acciones. Ahora, doctor, discúlpame, tenemos las leyes procesales que hablan de los crímenes, que hablan de los reincidentes, que hablan de la aplicación correcta de la prisión preventiva. ¿No se está aplicando bien la prisión preventiva entonces? Es justamente lo que decía el doctor Galeano. La modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal de alguna manera obliga a los jueces, es un cambio inconstitucional a nuestro criterio, obliga a los jueces en algunos casos determinantemente a dictar prisión preventiva, independientemente de que existan o no, o se cumplan o no los elementos del 242, que son elementos independientes a que sea reincidente o no. O sea, por más que una persona sea reincidente, si no se cumplen los elementos del 242, no se debería dictar una prisión preventiva. Y la modificación de alguna manera ata o fuerza que los jueces dicten prisiones preventivas. El caso como el tema de violencia intrafamiliar también, ¿verdad? También, que es que a partir del aumento a 6 años ha determinado que ese delito pase a ser crimen y automáticamente genera que se dicten prisiones preventivas. Cuando a veces las causales no correspondería. A veces. Habría que analizar detenidamente el 242. En muchos de esos casos sí puede haber efectiva obstrucción a la producción de pruebas o puede haber otro tipo de cuestiones. Tenés 13.000 casos al año en violencia intrafamiliar. O sea, 13.000 personas que están indiciadas año a año ante la justicia. Ahí lo voy a tener una bomba de tiempo. Sí, totalmente. ¿Qué hacer entonces? Porque el cuadro que ustedes pintan es un cuadro terrorífico, es el Guernica, algo así, mal. ¿Qué hacer entonces a partir de lo que ustedes proponen en base a estas realidades terribles para mi entender? Nosotros en el programa de prevención de la pena anticipada queremos unir
dos elementos que son centrales en todo esta situación. Por un lado, la magistratura, la jurisdicción departamental, judicial departamental, dijimos Alto Paraná e Itapúa, y la academia, universidades que nos provean voluntarios que puedan ir munidos de sus credenciales del MNP, del Movimiento Nacional de Prevención de del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que permitan el ingreso a las penitenciarías. No se la abandona por el camino, ¿no? No, porque nosotros estamos empeñados en sacar a gente que no tiene por qué estar en la cárcel en esas dos jurisdicciones. Eso tenemos clarísimo y tenemos las herramientas para hacer ese acompañamiento. Empezamos en mayo, repetimos ahora en junio, y vamos a hacer una visita mensual a cada una de esas jurisdicciones. ¿Cuándo comenzaron? ¿En mayo? En mayo. ¿En mayo ya comenzaron? En mayo empezamos. Sí. En junio continuamos tendiendo redes y tratando de acercar a la magistratura y a la academia. Sí. Y de allí vamos a saltar a capacitar a nuestros voluntarios. En el mes de septiembre van a entrar al Cerezo en Itapúa y a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este en el Alto Paraná, y vamos a relevar los casos que pueden ser de pena anticipada para decirle a la magistratura: estas personas tienen que salir mañana de prisión. Ese es el aporte que queremos hacer porque algo tenemos que hacer. Ahí va a salir un número impresionante. Entre esas dos penitenciarías va a salir un número impresionante de pena anticipada. Hay mucha pena anticipada en las dos penitenciarías. Hay mucha. Lastimosamente, los datos no son del todo fiables, porque por un lado tenés datos que te arroja un determinado ministerio, una determinada repartición ministerial, y por otro lado tenés los datos del Poder Judicial que no coinciden pero nosotros estamos tratando, por eso mismo, de ir directamente al terreno y a indagar con las personas privadas de libertad. Ahora, las muertes bajo custodia del Estado, ¿cómo hacer para revertir? Porque es mucho el número. Sí. 2003 a 2016, más de 160 casos de personas internas que murieron o por salud o por hechos de violencia. No es poco atendiendo al total de nuestra población penitenciaria. No es poco, y las obligaciones del Estado al privarle a una persona de libertad se duplican porque la persona necesita brindarle los derechos a las personas que están privadas de libertad, porque solo el derecho a la libertad es el que está de alguna manera cercenado. Con relación a muertes, entendemos que este es el trabajo inicial para que empecemos a visibilizar por qué se muere la gente en la cárcel y empezar a tomar acciones decididas de políticas relacionadas por ejemplo, a cuestiones de salud. Primero, relacionadas a la creación de un sistema, un registro fiable de personas que fallecen en las cárceles. Segundo, que se abran investigaciones administrativas e investigaciones fiscales. El informe ha trabajado sobre causas de personas que fallecieron en custodia del Estado y que no se han abierto causas de investigación. Se asume que la muerte, entre comillas, es natural y no se han hecho investigaciones si hubo o no algún tipo de desidia o falta de acceso a la salud o falta de acceso a medidas de seguridad por parte del Estado paraguayo. Y son cuestiones que se deben ser investigadas también para el desarrollo de políticas públicas para evitar que sigan aconteciendo este tipo de hechos. Entendemos que como te decía el primer informe, y sentarnos a trabajar con el Estado y sobre todo con el nuevo gobierno al desarrollo de políticas públicas efectivas de prevención de muertes en las cárceles, que como bien vos decís es un dato bastante alarmante para el tiempo y que preocupa al MNP como central en este periodo que viene, ¿verdad? Estamos a contrarreloj porque va aumentando la cantidad de internos, no baja la cantidad de prevenidos sin condena en situación de reclusión preventiva, pero que esperan la condena por años, y no cesa el tema. Es un círculo vicioso que se alimenta cada vez más por varios factores, y que creo que esos factores deberían ser identificados y anulados lo más rápido posible.
A ambos el agradecimiento, tanto al doctor José Antonio Galeano como al doctor Dante Leguizamón, quienes son comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Algo más finalmente breve que quieran agregar, por favor? Decir sencillamente que este tipo de experiencias, de poder transmitir estas vivencias del MNP, para nosotros hace a la esencia de nuestro trabajo, y agradecer vivamente este espacio. Gracias. Doctor José Antonio Galeano, doctor Dante Leguizamón, ambos el agradecimiento. Nosotros, luego del corte, vamos a hablar con la doctora María Gloria Bobadilla, reconocida abogada del Foro, y con la jueza Vivian López, también reconocida magistrada del Poder Judicial. Pero ellas van a venir a hablar de algo que les va a llamar la atención a la vuelta del corte. Nos acompaña en estudios la doctora María Gloria Bobadilla, reconocida abogada del Foro, dirigente gremial también, y por otra parte la doctora Vivian López, también reconocida jueza y también en el ámbito gremial muy intensamente. Pero ambas vienen a hablar de algo en el cual se pusieron en común abogadas, juezas, camaristas, mujeres que tienen que ver con la administración de justicia, porque dicen, renunció la doctora Alicia Pucheta de Correa, Alicia Pucheta, vicepresidenta actual de la República del Paraguay. Ese cupo, nosotras como gremio, dicen ellas, le corresponde a una mujer. Mantengamos ese cupo para una doctora. Creo que esa es la idea general, no me equivoco, ¿verdad? Doctora María Gloria Bobadilla, doctora Vivian López, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, por permitirnos elevar nuestra voz a favor de las mujeres. Esta decisión de armar un grupo de abogadas del Foro, miembros de la comunidad jurídica, en ejercicio de la profesión de abogada durante años y también como gremialistas, porque bueno, he ocupado la presidencia de la Asociación de Abogadas del Paraguay, miembro del colegio y actualmente miembro de la Federación Interamericana de Abogados. Queremos que las voces de las mujeres se escuchen como parte de la democracia. Ante la vacancia en la Corte Suprema de Justicia de 2 lugares dejada por la doctora Alicia Pucheta, que hoy ocupa la vicepresidencia de nuestro país, y además de eso el doctor Bajac, que ya cumple 75 años de edad, nace una esperanza y una expectativa de que más mujeres ocupen lugares de decisión como es la Corte Suprema de Justicia. Creemos fielmente que no puede haber una democracia participativa sin hombres y mujeres. El 50% de nuestra población es de mujeres. Nuestra comunidad jurídica está compuesta por hombres y mujeres. Decimos no a una corte que sea totalmente integrada por varones, pero no por el solo hecho de ser mujeres. Somos diferentes biológicamente, pero no somos diferentes ante la ley, porque nuestra Constitución Nacional pregona la igualdad. En esa igualdad y en esa diferencia física que tenemos, no se diferencia la meritocracia de uno y de otros. En tal sentido, 7 mujeres hoy día con título de doctoras en Derecho, destacadas profesionales del Foro, se han presentado para la terna ante el Consejo de la Magistratura. Para el cargo dejado por la doctora Alicia Pucheta Correa. Dejado uno de ellas por la doctora Alicia Pucheta y el otro que es el del doctor Bajac. Ante esta expectativa, queremos que realmente esos cargos que bastante costaron llegar, porque yo no me olvido, yo tengo 25 años en la profesión, aunque parezca una niña. Tengo 26 en realidad ya en la profesión, y en el año 2003 iniciábamos una campaña así realmente conmovedora para la ciudadanía, repartiendo unas pequeñas cintas en la entrada de los tribunales en ese tiempo. Permíteme, doctora, que quiero dar paso a la doctora Vivian López. Sí. Porque acá tengo una bola conciencia en la cucaracha, en la Sí. Me dicen,
¿Por qué solamente un cupo? Los dos más incluso. Está bien, voy a preguntar. ¿Van por el cupo? ¿Cuál es la idea principal? ¿Van por el cupo, doctora López, por el cupo dejado por Alicia Pucheta? ¿O también ustedes dicen, no, acá la cuestión de paridad, que se tome en cuenta la paridad? Bueno, Héctor, gracias por la invitación nuevamente. Me siento como en casa. Ya. ¿Me permitís ir un poquito más? Por favor, adelante, doctora. Yo tengo muy poco tiempo todavía de magistrada, pero sí ya tengo 22 años de Poder Judicial. Recuerdo la campaña que menciona la doctora María Gloria y haber logrado 3 espacios de 9 en nuestra Corte Suprema de Justicia es igual a lo que hoy es la Corte Norteamericana. Y eso para un país como Paraguay, con nuestra historia, es un gran logro. Entonces yo no quiero hablar ni de cupos ni de paridad, yo simplemente quiero decir, somos el 49,6% juezas mujeres en todo el país. Ese es el número que te doy. Y lógicamente creo que cada vez hay que avanzar más. Hoy estamos viviendo una situación histórica. La doctora Pucheta acaba de renunciar por una situación histórico-política muy particular. Se está dando un recambio generacional porque Sí. Varios ministros van a dejar el cargo por la edad, por los 75 años, y se abre una gran oportunidad para las paraguayas, no solamente para las juezas o para las abogadas, sino para todo el país, porque la ciudadanía está sedienta de un cambio real, quiere ver justicia real. Y hace poco nomás, le comentaba a María Gloria, estuvimos en un congreso internacional de mujeres juezas, 950 juezas de todo el mundo, y el grito era, más mujeres, más justicia. ¿Por qué? Porque la visión de una mujer, y hemos visto eso con la doctora Pucheta, suaviza mucho la visión que tiene de 2000 años ya de hombres al poder. Estamos hablando, en Estados Unidos 200 años tardó en llegar una mujer a la corte. Nosotros en menos tiempo ya estamos teniendo más espacio. Entonces creo legítimo como mujeres que querramos conservar y ampliar si es posible esos espacios. ¿Qué ustedes piden? Ustedes armaron una coordinadora que van a visibilizar este tema, eligieron Causa Justa para lanzar esta campaña de visibilización. ¿Ustedes qué quieren? Ustedes hablan de, esperen, las mujeres tenemos que tener más cupos, o dicen, tómenos en cuenta. ¿Cuál es el mensaje contundente, claro? La campaña se llama Por más mujeres a la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, nosotros no somos una feministas a ultranza, sin razonamiento, que por el solo hecho de ser mujeres queremos un lugar en la Corte. No, queremos visibilizar el rol protagónico de la mujer abogada, en el sentido de que solicita cargos en el Consejo de la Magistratura, pero que se tenga en cuenta la meritocracia, su trayectoria dentro del Poder Judicial o dentro de la profesión. Vamos al perfil, porque acá lo que tiene que triunfar es la meritocracia, no la cuestión de género. Así mismo. El que tiene o la que tiene más méritos, ahí en el cargo que corresponde tiene que estar. Sí, ¿sabes cómo pienso, doctora López? ¿Sabes? ¿Por qué te reís? Me río porque para los hombres siempre es fácil decir eso, pero para una mujer llegar a la corte es como correr una maratón con taco alto. Está Así, bien. te pongo así porque... No, pero eso no quita que lo que yo diga sea verdad. No, y es verdad. El mérito es el que debe triunfar. Es verdad, pero tenemos que partir de la igualdad. O sea, que nos permitan acceder a las mismas oportunidades. Y ahí que vayan los méritos. ¿Me explico? ¿Cuál debe ser el perfil? El perfil siempre, como dice la doctora, la meritocracia, pero eso es muy amplio, ¿verdad? Entiendo. Muy amplio. Y me voy a ser muy osada en decir esto, ser ministro de Corte porque soy muy joven todavía en la magistratura, pero de mi experiencia es en el Poder Judicial y en el gremio ya es una persona que tiene que ser orquesta, o sea, no solamente tiene que saber dictar sentencias, también tiene que poder tener una gran capacidad de gestión. Y en eso las mujeres tenemos un plus. Nosotras administramos hogares, cuidamos familiares, criamos hijos y aún la que no es madre siempre tiene una carga extra que no es solamente el trabajo. Siempre tiene más capacidad de gestión que el hombre porque al mismo tiempo hacemos todo.
Y esto es una realidad, Héctor, no es una ilusión mía, es una realidad. Todas estamos al mismo tiempo administrando si se acabó el gas en casa, si hay algo del súper que tenemos que comprar, y al mismo tiempo estamos dictando sentencia en mi caso. Y también vemos si a nuestro hijo le falta algún remedio, y la que no es mamá, si el papá, la mamá, el que está internado. Siempre la mujer tiene una carga laboral extra. El hombre también tiene carga extra, Sí, y hombres pero son responsables de sus hogares también. No Nos todos. pones en la situación, o le pones a tus colegas magistrados en la situación de que ellos solamente, no sé... Sí, te doy ejemplos Héctor, claros. ¿me permitís? Hombres solteros que pueden ser magistrados, cierran la puerta de su hogar, se van al despacho y solamente se tienen que ocupar de su despacho. Yo no, estoy permanentemente gestionando todo, y así también habrá sido la doctora Pucheta. Mujer orquesta, decís. Mujer orquesta. Y hombre orquesta también. También. ¿A qué voy? La Corte tiene 3 pilares: lo administrativo, lo jurisdiccional y lo político. Sí. Tiene Así que es. ser capaz de administrar los 3. María Gloria, yo quiero hablar justamente de eso contigo, porque creo que la doctora Vivian López está en las generales de la ley y no puede hablar de sus jefes, que son los ministros de la Corte. Sí. Pero a mí, yo le tengo un respeto académico a casi todos, si no es a todos los ministros de la Corte, creo que a todos. Y respeto personal también, pero no es menos cierto que esta Corte Suprema de Justicia es la que menos ha tenido eso justamente que decía la doctora López, la imagen política, es la que menos mensajes o posturas políticas ha tenido. Se mostró maleable al interés del político poderoso de turno, y no me van a discutir eso porque es la verdad. Entonces, justamente eso, ¿cómo rescatar a una Corte Suprema de Justicia que realmente sea una autoridad jurídica política? ¿Cómo hacerlo, doctora? En ese sentido, es muy importante la independencia de quien ocupe la Corte Suprema de Justicia. No debe estar tan de la mano con la cuestión política. Si bien es un factor preponderante para ocupar un cargo a la hora de decidirse, porque sin falta los políticos son los que deciden, en el momento tiene que tener la suficiente independencia, la moral, los valores. Por eso es que a veces el puntaje no es tan relativo. Uno tiene que tener, cuando trabaja en materia de justicia, en materia de derechos humanos, la suficiente visión para tomar las decisiones acertadas, que van a veces muy lejos de la capacidad no solamente jurídica o la capacidad académica que pueda tener una persona. Por eso el perfil de un futuro o de una futura ministra de la Corte Suprema de Justicia debe ser realmente de aquella persona que tiene valores, que tiene preparación académica, que tiene una trayectoria dentro del apasionado y complicado mundo del derecho. Doctora, No es precisamente sí, para cualquier ciudadano. Claro, claro. Doctora, ustedes, en la campaña, ustedes quieren visibilizar la situación que ustedes dicen por más mujeres en la Corte, por más espacios, pero también es una campaña concreta. ¿Ustedes le van a pedir algo en concreto al Consejo de la Magistratura o no pasa por ahí, doctora? No, yo creo que el Consejo es consciente y se ha visto eso tanto en las designaciones, en la última, donde estuvo la designada, fue electa Sandra Quiñones, ¿verdad? Sí, habían dos, ¿verdad? Yo creo que el Consejo es consciente de que la mujer es parte de la justicia. O sea, yo creo que eso no dar por sentado, pero es consciente, ¿verdad? O sea, lo tiene internalizado, lo cual celebro mucho, porque entre sus miembros son todos hombres, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Entonces lo celebro mucho, ¿verdad? Lo que sí te decía, si bien estoy comprendida en la general de la ley, sí. puedo opinar, no te expuse. soy ciudadana también, ¿verdad? Y soy mujer y soy del Poder Judicial, tengo la camiseta puesta desde los 19 años. Yo creo que el perfil, si bien el puntaje, todo lo que hoy ayuda a indicarnos quién dedicó más tiempo al estudio, menos tiempo, te da un perfil, pero no puede ser determinante. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que solamente en el ejercicio, tanto de su trayectoria como magistrada, La honestidad, su hoja de vida, qué vida tuvo, todo eso influye. Yo creo que es un combo mucho más difícil y es un trabajo muy difícil del Consejo. Lo que sí yo le diría al Consejo para evitar problemas posteriores, para que la opinión pública y la ciudadanía, no sé si quede satisfecha, pero por lo menos un poquito más satisfecha, es que
al momento de designar y elegir de todas las candidaturas, tienen que justificar, es decir, por qué le elegía a la doctora María Gloria y no le elegía a Héctor. ¿Me explico? O sea, porque si hoy un juez para dictar un embargo preventivo tiene que justificar su decisión, yo creo que el Consejo de la Magistratura tiene el deber moral de justificar. La doctora Viviana López merece entregar esta terna por esto. Vivian, yo te dije Viviana, discúlpame, Vivian López. No importa. Discúlpame, siempre me confundo. De cariño. Siempre confundo nombres, es mi característica. Y el carácter de la persona se va viendo en cómo hizo su vida, su trayectoria. La experiencia es muy importante. Doctora Bobadilla, ¿cómo hacer las colegas abogadas, las magistradas que ven el programa, o tal vez incluso la señora de la casa que está viendo el programa, acompañando a su marido porque le gusta ver el programa, cómo hacer para unirse a esta campaña? ¿Hay un formulario, hay un número de teléfono, hay un correo electrónico? ¿Cómo se hace? Sí, se pueden unir, nosotros podemos dejar nuestros teléfonos y aparte de eso la Asociación de Magistradas también, están varias magistradas trabajando en esto, tenemos en Facebook también una página, las redes son de trascendental importancia en esto. Por más mujeres a la Corte. ¿Así se llama en Facebook? Sí, en Facebook, por más mujeres a la Corte. Y además de eso, pueden recurrir directamente a mi persona. Hemos estado ante el Consejo ya de la Magistratura en la presentación de las carpetas de varias de ellas. Y además de eso, esta campaña quiere también concienciar a las mujeres abogadas para que presenten sus tesis doctorales, para que cada día se preparen más, para que vayan buscando la meritocracia y realmente seamos merecedoras de ocupar lugares importantes dentro de la política, dentro de la comunidad jurídica. Hay muchas abogadas muy preparadas, pero que a veces retroceden en esta presentación justamente porque no se dan a veces las condiciones reales y no creen de que efectivamente el Consejo de la Magistratura pueda tener en cuenta la meritocracia de ellas y entonces ni siquiera se presentan. Esa es la idea, es fomentar a que las mujeres cada día se preparen más y sean consideradas en un país como el nuestro, democrático, que realmente sean capaces de ocupar lugares dentro del Poder Judicial o de cualquier ámbito. Una reflexión final, doctora Vivian López, por favor, en este aporte, muy interesante, por cierto, todo lo que sea apertura e igualdad en causa justa y bien visto, en base a la meritocracia siempre. Quiero siempre rescatar lo siguiente, la igualdad real, la igualdad legal ya tenemos, y eso hicieron nuestras madres, nuestras abuelas. Hoy nuestra generación, su compromiso es lograr la igualdad real. ¿Qué significa eso? No solamente acceder a los cargos de decisión, sino tener igualdad de pago de la persona de a pie, tener que nadie te discrimine porque podés embarazarte y que te contraten igual. Esa igualdad real que en las próximas generaciones, dejar algo para las próximas generaciones. Y eso se logra cuando tanto hombres como mujeres ocupen puestos de decisión, no solo en lo público, sino también en lo privado. No es que ustedes le están diciendo al Consejo de la Magistratura, este cupo dejado por Alicia para una mujer, ¿eh? No. Atendé que vos, si no te hacemos un escache. No. Ustedes no están diciendo eso. Ustedes están diciendo, miembros del Consejo, más lugares, en base al mérito, pero más lugares. A eso voy. No olvidar la trayectoria, pero para poder acceder, que nos den la oportunidad. Y como dice la doctora, ser mujer no basta. Solo ser mujer no basta. No estamos pidiendo un cargo solo porque seamos mujeres. Con todo lo que implica la responsabilidad y el compromiso de un cargo tan alto como ser ministro de la Corte. Finalmente te quiero dar el nombre de las mujeres. Eso justamente me leíste la mente, por favor. Y bueno, en primer lugar está, no tiene importancia la lista que voy a decir. Claro, la doctora Mirta González de Caballero. ¿Camarista? Sí. La doctora María Elodia Almirón. ¿Camarista o jueza del menor? No, ella estuvo anteriormente en el Poder Judicial. Claro. Sí. Y luego está en la Cámara Laboral ahora. En la Cámara Laboral actualmente. Tribunal de Apelación Laboral. Tribunal de Apelación. Sí. Luego está la doctora María Carolina Llanes, que fue magistrada, jueza de garantías y actualmente en el ejercicio de la profesión es penalista como yo, a quien les deseo muchísimo éxito, una gran amiga. Y la doctora Hilda Bustarler, que conocemos de su trayectoria, una excelente persona también. La doctora Alma Méndez de Guillermini y la doctora Olga Caballero. Y la última que menciono es la doctora María Victoria Rivas.
Cabe destacar que ellas ya tienen una puntuación, la puntuación más alta la tiene en este momento la doctora María Elodia, pero falta mucha tela que cortar, así que apoyamos y deseamos éxitos a cada una de ellas. Finalmente quiero dar un mensaje a la teleaudiencia. La que tiene el mejor promedio es María Elodia Almirón. María Elodia Almirón, que en este momento tiene 479 puntos. El mejor promedio de universidad no está ahí. No, de la universidad es no. la suma de los puntos. Es la suma de los Es la puntos. suma de los puntos. Finalmente quiero dejar un mensaje a Por favor. todas las ciudadanas, a todas las mujeres que luchen por sus derechos, que las abogadas tenemos un gran compromiso con la sociedad, que es enseñarles sus derechos, que es usar los medios de comunicación para decirles que existe una Constitución Nacional, que tenemos un marco legal para hoy estar aquí la doctora y yo hablando de este tema de trascendental importancia, que es la igualdad y la equidad de género, en un marco normativo, porque nuestro país es parte de diversos convenios internacionales. Entonces, en nombre de todas esas mujeres de la calle que realmente a veces luchan a diario, Dale. que no dejen de hacerlo. Muchas gracias, doctora María Gloria Bobadilla. Muchas gracias, doctora Vivian López. Y bueno, el espacio es suficiente Gracias para a vos. ustedes, como siempre. Muchas gracias. En el ámbito del mérito, de la igualdad, obviamente, todo lo que sea una causa justa, acompañamos en este programa, obviamente. Nos encontramos, por su parte, el próximo domingo con una edición más de el programa de ustedes, que a punto está de cumplir 10 años, ¿eh? El 1 de agosto, 10 años de causa justa de emisión ininterrumpida. Obviamente estamos preparando un buen festejo. Nos encontramos el próximo domingo. Tengan un excelente resto de domingo.